diferencia entre la infección por VIH y el SIDA radica esencialmente en que el VIH es una sigla que hace referencia al virus de inmunodeficiencia humana. Por lo tanto, una persona que se haya infectado con el virus de inmunodeficiencia humana tiene VIH, pero solamente cuando desarrolla síntomas o enfermedades que se han catalogado como definitorias de condiciones de inmunosupresión muy severa, como por ejemplo tuberculosis, ciertas infecciones del sistema nervioso central, sarcoma de Kaposi y otras. En ese momento, cuando esas manifestaciones de inmunosupresión severa están presentes en el paciente, se dice que el paciente tiene SIDA. O cuando, a pesar de no tener esos síntomas que acabo de mencionar, sí tiene unas defensas muy bajas, que las defensas se evalúan, entre otras cosas, con unas células que se denominan los CD4, que son glóbulos blancos, linfocitos, que son encargados de la defensa. Cuando las personas tienen menos de 200 CD4, a pesar de que no tengan esta serie de manifestaciones, también se dice que tiene SIDA, porque una persona con las defensas tan bajas, en un lapso de semanas a meses, muy probablemente va a desarrollar manifestaciones de una condición de inmunosupresión conocida como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. El virus del VIH o el VIH se transmite principalmente por la vía sexual. Es la forma más frecuente de transmisión hoy en día en el mundo. Sin embargo, también se cuentan como mecanismos de transmisión la transmisión vertical, que quiere decir la transmisión de madre a hijo, que puede ocurrir durante la gestación, en el momento del parto o durante la lactancia materna. También se puede transmitir el virus por contacto con instrumentos cortantes o punzantes que han estado en contacto con la sangre de pacientes infectados. Por ejemplo, cuando se hacen piercings, tatuajes en sitios donde no hay buenas técnicas de desinfección o esterilización de los equipos, podría contraerse la infección. Igualmente en las personas que usan drogas intravenosas, porque normalmente tienden a compartir las jeringas y precisamente este tipo de implementos cortopunzantes. Ya no se menciona la transmisión precisamente en el ambiente hospitalario, porque todas las medidas están determinadas a la prevención de esa infección y a evitar la transmisión. En las unidades de sangre, en los bancos de sangre, precisamente se le hace el tamizaje a todas y cada una de ellas, de tal manera que lo que tiene que ver con el escenario de la atención en salud prácticamente que no se considera un escenario de riesgo para la transmisión del VIH. Cuando se le diagnostica el VIH a una persona, debe integrarse a un programa que debe estar facilitado, debe ser orientado por parte de su EPS para acudir a un programa de VIH, porque esta es una enfermedad que no se debe manejar por parte de una sola persona. Me refiero a que no lo debe ver simplemente un médico. Los programas de atención del VIH cuentan con un personal multidisciplinario que tiene conocimiento y experiencia en el manejo de estos pacientes. Estos programas suelen contar con médicos expertos en el manejo de la infección, deben tener la asesoría de un infectólogo, deben contar con psicólogo, con nutricionista, con personal profesional de enfermería, con químico farmacéutico y las personas que verifiquen la adherencia de los pacientes a su tratamiento. Una vez el paciente ha ingresado a este programa, se le hacen una serie de exámenes más una historia completa y detallada para evaluar con precisión el estado en el que el paciente se encuentra y determinar el momento en que ese paciente deba iniciar su tratamiento. Y hay una serie de exámenes o de paraclínicos que se piden con una frecuencia que ya también está definida, con el fin de evaluar la respuesta a ese tratamiento o hacer el seguimiento de su condición. Los síntomas principales asociados al VIH son pérdida de peso, diarrea prolongada o diarrea crónica, puede asociarse síntomas respiratorios, por ejemplo, tos, muchas veces con expectoración.
presencia de lesiones en la boca, presencia de lesiones en la piel. Todas esas condiciones, incluso también la presencia de herpes zóster, lo que las personas llaman culebrilla en personas jóvenes, me refiero a menores de 60 años, siempre debe hacer sospechar una condición de inmunosupresión dentro de las cuales se encuentra el VIH. En cuanto al tratamiento de la infección, uno debe tener en cuenta si el paciente presenta alguno de estos síntomas o si presenta una condición definitoria del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Si los presenta, indiscutiblemente ese paciente debe iniciar lo más pronto posible el tratamiento antirretroviral. Por el contrario, si el paciente no presenta ningún tipo de síntomas, simplemente él quiso hacerse la prueba y se hizo el diagnóstico o se hizo por cualquier otra circunstancia en ausencia de síntomas, hay que revisar el estado del sistema inmunológico de ese paciente y si sus defensas, especialmente los CD4, que son esas células marcadoras de los linfocitos, están por debajo de 500, ese paciente debe iniciar tratamiento antirretroviral. Del mismo modo, si no teniendo síntomas tiene una carga viral, es decir, una cantidad muy importante de virus en su sangre, debería iniciar tratamiento antirretroviral. Hay otras condiciones, como por ejemplo que esa persona tenga el virus y su pareja no. Eso hace que estando asintomático, es decir, sin síntomas, y a pesar de que tenga unas células de defensa altas o un virus en su sangre bajo, deba iniciar tratamiento para evitar la transmisión. También si la persona, además del VIH, tiene hepatitis B o hepatitis C, debe iniciar tratamiento antirretroviral. Y si tiene ciertas condiciones cardiovasculares o renales o hepáticas, debería comenzar el tratamiento antirretroviral de la manera más pronta posible, siempre por supuesto asesorado del grupo de expertos y especialistas en el área en el programa de VIH. Existen varias opciones de tratamiento para el virus. Hay por lo menos 5 grupos de medicamentos que se utilizan hoy en día para el tratamiento de la infección y hay alrededor o un poco más de 20 medicamentos disponibles para el manejo de esta condición. Es decir, que el pronóstico de esta enfermedad ha cambiado de manera dramática desde su aparición en el mundo. A principios fue desde los años 80 o al menos desde la época en que fue mundialmente reconocido hasta la fecha, de tal manera que las personas pueden recibir un tratamiento que es muy efectivo, que mejora de una manera significativa su calidad de vida y por supuesto también la expectativa de vida de los pacientes. Hoy en día las personas no deberían morir a causa del VIH siempre y cuando tengan acceso, por supuesto, al sistema de salud, que es lo que hay que propender porque las barreras se disminuyan. Y también si la persona, por supuesto, es adherente, es juiciosa con su tratamiento, con su seguimiento y tiene estilos y hábitos de vida saludables. El tema de las vacunas en el VIH ha tenido esencialmente 2 enfoques. Está la vacuna preventiva, que es similar a las que nosotros conocemos, es decir, una inyección que pueda tratar de prevenir que las personas se infecten. Esto ha sido muy complicado porque el virus tiene una alta capacidad de mutar, de cambiar, entonces tratar de encontrar una vacuna que genere una respuesta sostenida y suficiente por parte del sistema inmunológico no ha sido fácil. Y también está el enfoque de las vacunas terapéuticas. Esto quiere decir que son medicamentos que se aplican y que disminuyen la frecuencia con la que el paciente deba tomar otros medicamentos. Por decir algo, podría permanecer sin medicamentos durante 6 meses o periodos más largos. Vacunas de este tipo son las que actualmente están en investigación con muy buenos avances, pero en este momento aún no existen disponibles en el mercado, solamente en investigación. En cuanto a la situación del VIH en Colombia y en el eje cafetero, existen sistemas de vigilancia epidemiológica que están diseñados precisamente para captar los casos diagnosticados de la infección. También existen otras fuentes de información como la cuenta de alto costo
que nos habla de que en Colombia, y ese es un dato, digamos, un poco más real, porque está hablando de las cifras de pacientes que se atienden por parte del sistema de salud, nos mencionan un poco más de 70.000 pacientes que viven con VIH actualmente en Colombia. El eje cafetero ocupa un lugar importante, puede estar los departamentos, especialmente el departamento del Quindío, entre los 5 primeros de notificación de casos en el país. Esto, por supuesto, genera una serie de alarmas. Esta es una región que es muy turística, donde muy seguramente hay intercambio social, por supuesto sexual, de muchos tipos, y en los cuales es necesario empezar a intervenir y hacer campañas de prevención, de educación. La más importante, por supuesto, es la protección en todas y cada una de las relaciones sexuales. Incluso en los pacientes infectados, siempre se recomienda que, a pesar de que su pareja, por ejemplo, también tenga la infección, utilicen el preservativo, porque la posibilidad de transmitir virus que sean diferentes, que tengan características distintas o eventualmente resistencia, sigue existiendo a pesar de que la persona tenga infección. Con mayor razón, si no la tiene, pues hay que tratar de prevenir la transmisión, y la forma más efectiva es, por supuesto, el uso del preservativo.